Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en ReverQuest VR. Aquí estamos en la home de las MetaQuest 3 para enseñaros un par de novedades que me han llegado a lo que es el visor. Primera novedad, bueno, pues aquí tenéis, esto ya lo teníamos, los mundos de Horizon Worlds, el famoso Horizon Worlds, que nos han creado aquí una pestañita para que vayamos directamente a esos mundos. Bueno, esto ya como os comento existía y simplemente lo menciono para que veáis un poco, uniéndolo a los últimos vídeos que hemos ido compartiendo en el canal sobre las nuevas estrategias de Meta, pues esta es una de las nuevas funcionalidades que se une a esas otras estrategias para intentar imponer pues el metaverso de Meta, ese Horizon Worlds, a todos los usuarios, hacer, en este caso, darle accesibilidad de manera de que no tengamos excusa de que, bueno, es que está por ahí perdido, no lo encontramos, sin embargo, aquí lo tenemos rápidamente y esa excusa ya no la tenemos. Y también, lógicamente, facilitar al público más joven, a los que han comprado, ya sean sus padres probablemente, las MetaQuest 3S, pues tener facilidad para rápidamente meterse en la red social o el metaverso de Meta. Pero lo que más me llama la atención es esta otra pestañita que ha surgido aquí, que esta sí me parece más interesante, de orígenes desconocidos, que antes la teníamos por aquí, perdón, aquí en aplicaciones, perdida por ahí, estaba por aquí abajo y ha desaparecido de aquí y ya tenemos un enlace directo. Este sí me parece muy útil para dar cabida a esos juegos, a esas aplicaciones, etcétera, que nosotros personalmente podemos instalar en nuestro visor y que para acceder a ellas pues había que irse a unos menús y demás, y que ahora lo tenemos aquí ya todo directamente cuando instalamos VR Mods o el Quest Games Optimizer, etcétera. Esto me parece una gran idea por parte de Meta. La otra novedad que puedo apreciar, concretamente por un lado, que si yo intento apagar el visor, la pantalla de apagado antes se volvía todo negro, desaparecía la home, pero ahora ya aparece la pantalla sobreimpresionada sobre lo que es la propia home, lo cual es mucho más agradable que ver esos puntitos que aparecían por el suelo, etcétera, etcétera. Me parece una gran implementación también. Le daríamos aquí a opciones para apagar nuestro visor, para reiniciarlo, pero dentro de lo que es el propio sistema. Esto me parece una buena idea. Bueno, y lo otro que os quería comentar que he visto nuevo dentro de lo que es la home, igual estaba ya antes, pero yo lo he apreciado ahora, es el tema del traqueo dinámico cuando estamos en realidad mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando iniciéis vuestro visor, si lo queréis comprobar, antes de que le deis a inicio para entrar ya en lo que es la home, si vemos el traqueo que hemos hecho de los objetos, por ejemplo la silla en la que yo me suelo sentar, y la movéis de posición sin darle todavía a iniciar el sistema, veréis cómo el traqueo se mueve también de posición, es decir, está haciendo un traqueo dinámico que antes no lo hacía de los objetos que cuando hemos creado el Guardián ha detectado que están en nuestro entorno, lo cual es bastante interesante. Pues bueno, pues el hecho de que imaginaros un día tengamos la silla en una posición, otro día en otra, no va a ser que el sistema deje de traquearla y de detectarla de cara a las implementaciones de realidad mixta, etcétera. Me parece también una cosa interesante. Bueno, finalmente, antes de irnos al estudio, que tenemos muchas cositas interesantes que comentar, al final del vídeo tendréis una pequeña review, más bien un primer contacto con Tier 1 Direct Action y una pequeña review también de Heat Lunk Machine, un juego que ya vimos en PSVR y que ahora ha salido su versión de Quest. Y este bélico multijugador que tampoco he podido indagar demasiado, pero que podemos tener un primer contacto para que veáis qué tal está. Bien, ReverQuest maníacos, pues ya estamos aquí en el estudio con la objetividad que nos caracteriza y vamos a hablar de varias noticias muy interesantes que han surgido en las últimas horas a colación de toda la temática de Meta y también, como no, lo principal en el día de hoy, bueno, lo principal en el sentido de un hito, digamos así, y es que las Sony PSVR 2 en el día de hoy cumplen 2 años que, bueno, pues tampoco nos vamos a extender mucho en este tema, pero 2 años en que a mí personalmente es una plataforma que me ha desilusionado bastante, una plataforma por la que su propio creador, la propia Sony, no ha apostado en ningún momento, salvo en el lanzamiento, una plataforma en la que tenemos hasta 270 juegos, cifras
aportadas por Real o Virtual, otros compañeros dentro de la difusión de la VR. 270 juegos han salido. De esos 270 juegos hay 18 que son exclusivos y lógicamente dentro de todos esos exclusivos pues hay juegos de todas las calidades. De hecho, los que destacan son bastantes menos, como son Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 4 y Resident Evil 8 Village, Synapse, The Dark Pictures, Switchback VR. Y hasta aquí podemos contar, o sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos que realmente, a mi juicio, al juicio de la comunidad en general, valen realmente la pena de los que han salido para Sony PSVR 2. Los demás, pues hay muchos juegos, lógicamente, que valen la pena, pero bueno, pues son multiplataforma, los podemos jugar en otros lugares. Es cierto que jugarlos en Sony PSVR 2 tiene ciertas ventajas, como unas ápticas bastante buenas o el tema del panel OLED, pero también es bien cierto que tiene otros defectos que hemos mencionado en muchas ocasiones, como el efecto Mura, esa malla que surge, que nos hace que lo que vemos no se vea claro, y también, por ejemplo, el ghosting que aparece en muchos juegos por el uso de la reproyección. Bueno, aparte, lógicamente, la resolución es inferior. Últimamente se consiguió el poder conectarse a un PC de forma limitada. Para mí sigue siendo un visor que no es referencia para jugar en PSVR, pero lógicamente ya cada uno puede hacer lo que quiera o elegir el visor que quiera para jugar en PSVR. Bien, y hasta aquí la noticia que os quiero dar. No quería dejar de mencionar el hecho de que es el cumpleaños de la Sony PSVR 2, pero también haceros un resumen, como habéis visto, de pues el bagaje en estos 2 años de este visor. De momento, pues no parece que Sony vaya a apostar por él. Seguirán saliendo juegos multiplataforma, imagino, pero para mí no es una alternativa, como hemos hablado en muchas ocasiones, a lo que Meta nos está planteando a día de hoy. Bien, por otro lado, acaba de salir el nuevo driver de Nvidia, concretamente la 572.47, que os recuerdo, para seguir poder utilizando la forma no oficial de implementar DLSS 4 en vuestros juegos, tendréis que usar Nvidia Inspector y una vez que actualicéis, volver a cambiar las características del DLSS 3.1 y ponerle lo que ya os he explicado en algunos tutoriales, es decir, el preset J y lo que es el 70% de renderizado en Ultra Quality para que os funcione perfectamente todo este tema del DLSS 4, porque cada vez que actualizamos el driver se borra ese parametraje, ¿vale? Bien, por otro lado, comentaros que va a salir en Quick Starter dentro de muy poco un complemento bastante interesante, sobre todo a aquellos que les gusta el tema de los retro y sobre todo los pinballs, porque va a salir una especie de mando. Ahí estáis viendo un vídeo en pantalla, bueno, pues adaptado a jugar pinballs en realidad virtual, también en pantalla, pero sobre todo adquiere su máximo exponente en realidad virtual. ¿Por qué? Pues porque este aparato va a simular lo que es todo el mecanismo, digamos así, de un pinball real, el lanzar la bola, los botones para que manejar lo que es el pinball, etcétera, etcétera. La verdad que es una curiosidad, no sabemos ni el precio que va a tener ni nada por el estilo, pero para aquellos que les guste mucho este tema, ahora que van a salir títulos de pinball para Quest, lo anunciamos el otro día, también los hay para PSVR, etcétera, etcétera, pues puede ser un mando interesante, que hay que decir que se conecta al PC. En principio no sabemos si tendrá compatibilidad con visores Quest, sí a través del PC, pero no de motu propio, eso no lo sabemos. Y bueno, pues me ha parecido algo interesante que destacar. Bien, vamos a pasar a otras cuestiones, ahora ya sí metiéndonos en el tema de Meta. Ya os hablé en un vídeo anterior que tuvo cierta polémica por la información que se daba, pero que es totalmente real, que OpenXR estaba siendo manipulado por Meta desde el año 2024 para hacer que sus juegos, los juegos que están desarrollados con el SDK de Meta, no funcionen en otras plataformas. Y no solo no funcionen en otras plataformas, sino que programas de streaming PSVR como Virtual Desktop o ALVR tengan dificultades para que sus usuarios puedan ejecutar esos juegos streaming PSVR en esos programas. De esa forma, Meta intenta, en cierta manera, monopolizar todo el asunto de la PSVR, no solo obstaculizando otras aplicaciones en favor de MetaQuest Link, sino también haciendo que
en otras plataformas si no hemos elegido la de Meta, o bien sus juegos o los juegos que hacen los desarrolladores con el SDK de Meta no funcionen o funcionen de forma defectuosa, con poco rendimiento, etcétera, etcétera. Todo ello, pues claramente con una intencionalidad, bajo mi punto de vista, de, bueno, pues esos usuarios que ya se han hecho, esos desarrolladores asiduos del SDK de Meta, pues queden un poco encasillados en cierta manera en el entorno o el ecosistema de Meta, y por otro lado, en cierta manera atacar a la PSVR, que bueno, pues parece que ahora se hace más evidente que no es del gusto de o no entra en los planes de Meta, y pues de esta forma también minimizar el uso de la PSVR con sus visores. Bien, porque incluso visores de PSVR también están censurados. Como os comentaba, que Khronos Group es el grupo, digamos así, que está detrás del OpenXR, de esa interfaz que se utiliza por parte de los desarrolladores para poder precisamente trasladar juegos con una misma tecnología, con OpenXR en este caso, a distintas plataformas. Esta es el gran valor que tiene OpenXR, aparte de, lógicamente, que nos da más rendimiento en VR, etcétera, etcétera. Bueno, pues The Khronos Group, después de la polémica que se ha formado, porque os tengo que decir que si bien en España este tema no está teniendo demasiada repercusión, no son demasiados los creadores de contenido, me parece en ciertamente mal, porque lógicamente es algo que nos va a afectar a todos y que deberían todos los creadores de contenido unirse para denunciar esta cuestión, pero lo cierto es que no está sucediendo. Pero en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, sí se está armando bastante follón con este tema, por parte de los usuarios y los creadores de contenido, creando múltiples vídeos denunciando esta cuestión. Ya os recuerdo que fue Matt Bucha, el creador de OpenXR Toolkit y otras herramientas como VDXR, que está implementado dentro de Virtual Desktop, quien dio la voz de alarma después de que, tras solicitárselo a Meta no hiciera nada al respecto, y de hecho reconociera que efectivamente estaba haciendo esto. Pues The Khronos Group saca ahí un comunicado, que ahí lo tenéis en pantalla, en el cual efectivamente pues se ha pronunciado al respecto, visto pues la repercusión que está alcanzando este tema, para que veáis que en España vemos las cosas de una manera, pero en Estados Unidos y otros países todo el tema de la VR es mucho más masivo que lo que encontramos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pues parece ser que Khronos se ha pronunciado, como digo, y nos dice que, bueno, pues básicamente viene a decir que efectivamente OpenXR nació como una plataforma para que se pudiera trasladar los juegos, los desarrolladores tuvieran facilidad para trasladar sus juegos, experiencias, etcétera, de una plataforma a otra. También reconoce, aunque no nombra expresamente a Meta, reconoce que hay libertad en cierta manera para que ciertos creadores de esos protocolos OpenXR, puedan poner limitaciones de uso a sus propios productos. Ya digo, no menciona a Meta expresamente, pero lógicamente ya sabemos, y dado el momento en que está haciendo esta declaración, a qué se está refiriendo, lógicamente, porque además es la única que yo tenga conocimiento que ha hecho este movimiento de poner protecciones y manipulaciones en OpenXR para que no se puedan trasladar los juegos, o no de forma sencilla, a otras plataformas, y además nos comparte, con lo cual en cierta manera está dando validez a la denuncia que estamos haciendo de que OpenXR está siendo manipulado por Meta, porque nos da varias formas a los desarrolladores, no a nosotros que somos los consumidores, pero sí a los desarrolladores, de poder hacer sus juegos OpenXR totalmente libres y totalmente trasladables a cualquier plataforma sin utilizar el OVR plugin, que es el famoso plugin de Meta que tiene implementadas estas limitaciones. ¿Qué ocurre? Que muchos juegos después los pasan de Quest a PSVR, etcétera, y van mal, no rinden bien, incluso muchos no se pueden ni ejecutar. Por tanto, me congratula que Khronos se haya pronunciado, me congratula también que, aunque no sea de forma directa, esté reconociendo que esto que está sucediendo es cierto, porque además da más fuerza al vídeo que hice anteriormente y a todas las denuncias que está haciendo tanto Matt Bucha como otros creadores de contenido en el extranjero especialmente. Y me alegro además también que aporte soluciones a este tema. Espero que muchos desarrolladores, y lo digo de corazón, puedan ver el anterior vídeo que hice, este vídeo,
y puedan, os daré un enlace en la descripción del vídeo a estos enlaces que nos ha dado Cronos, para poder realizar juegos en OpenXR sin estas limitaciones, y vais a poder poner, señores desarrolladores, con todos mis respetos, vuestros juegos van a poder seguir saliendo en Visual Quest, pero también en otras plataformas, sin excluir, como parece Meta hacer con esta situación, excluir otras plataformas y en cierta manera pues llevar a cabo o hacer más grande si cabe ese monopolio que ellos son conscientes que a día de hoy tienen sobre la VR, en el sentido de que es la plataforma que más ha apostado por ello y en definitiva también la que ahora mismo no tiene competencia, y por tanto con estas maniobras se asegura que va a mantener ese monopolio. Por tanto hay que denunciarlo de forma radical y sin ningún tipo de reparo, ¿vale? Bien, por otro lado, ha salido a colación de todo esto, lógicamente las redes se están moviendo, los creadores de contenidos, ha salido esta otra imagen que tenéis ya en pantalla de un top, porque parece que vuelven los tops de mejores ventas a lo que es la plataforma de Meta. Pues ha salido este top, y si nos fijamos, buscad vosotros mismos a ver si encontráis Horizon Worlds. Estas son muy recientes, a ver si encontráis Horizon Worlds entre los favoritos de los usuarios de la Meta Store. Como veréis, hay juegos como Beat Saber en los primeros puestos, como se podía esperar, como Gorilla Tag, pero también conviven con él muchos títulos como Alien Rogue Incursion, títulos como por ejemplo Ghost of Tabor, títulos como Walking Dead Saints and Sinners, muchos AAA que siguen conviviendo ahí y que son preferidos por los usuarios, con lo cual esta imagen, bajo mi punto de vista, es un guantazo en la cara auténtico a Meta, diciéndole: Meta, no hagas esto, que te estás equivocando. Horizon Worlds no aparece ahí. Meta tiene que, en cierta manera, de una vez por todas, reconocer que su Horizon Worlds está siendo un fracaso y que a nadie le gusta. ¿Por qué además? Porque ya existen otros mundos de este tipo, redes sociales virtuales como VRChat, como Rec Room, como Roblox, que llevan mucho tiempo y que le llevan de forma muy evidente la delantera a Horizon Worlds. Que Meta quiera potenciar su Horizon Worlds, yo no lo veo en absoluto mal. Habrá público que le guste, lógicamente, el público más joven, y tienen derecho a disfrutarlo también, pero lo que no me parece nada bien es todas las maniobras que está haciendo Meta, no solo para apostar por su red social, que está en todo su derecho, sino para encima excluir otras plataformas o poner obstáculos, etcétera, etcétera. Esto es lo que no me gusta y esto es lo que no se puede permitir, que estén haciendo maniobras y prácticamente excluyendo la VR como plataforma, cuando la VR precisamente está en un momento en el que necesita que se siga apostando por ella, porque está surgiendo más títulos interesantes, etcétera, etcétera, y sin embargo volvemos otra vez a caer en el error. Yo también, a raíz de esto, de toda esta situación, reflexiono mucho en casa mientras estoy haciendo otras cosas, y he reflexionado también que esto puede... seguramente me equivocaré en redondo, pero oye, yo lo quiero compartir con la comunidad, porque para eso estamos, para compartir ideas y para que después vosotros opinéis también sobre ello, porque eso es la grandeza de una comunidad, en este caso de VR. Bien, pues yo he reflexionado y esto me da la sensación cada vez más de que es una especie de reparto de mercado, y me explico. ¿Por qué reparto de mercado? Sabemos, por un lado, que Meta está directamente apostando, o al menos eso parece, por un formato más cercano al móvil, un formato de juegos gratuitos con micropagos, etcétera, etcétera, a pesar de que el público le está diciendo que lo que queremos son juegos VR de calidad, pero ellos quieren apostar por eso y convertir, en cierta manera, si no se corrigen, pues el mundo de la VR en un móvil más, en este caso que te lo pones en la cara, para disfrutar de juegos que no tienen en general, no tienen ninguna trascendencia, juegos casual, juegos aburridos en cierta manera, y juegos que es verdad que para un público joven pueden ser más atractivos, pero para un público, el que realmente se gasta dinero, el que le puede proporcionar beneficios, pues no le llama absolutamente la atención, entre los cuales me encuentro. Pues ahí tenemos esa parte, y por otro lado tenemos otra parte, teóricamente, que llegará, que no sabemos cuándo, pero teóricamente en 2025 debería llegar, ojalá que sea así, que es Valve Decar, que es Valve Fremont, que os recuerdo que es una consola
básicamente de PC, básicamente, que para jugar los juegos de Steam, etcétera, etcétera, y todo lo demás que viene con ello, los nuevos Half-Life, etcétera, etcétera. Y esa Valve Decar podría ser la que se quede con el sector de la PSVR. Si lo pensáis, no es tan descabellado. No voy a decir que pudiera haber conversaciones entre Valve y Meta para llegar a este punto. A lo mejor es algo que el propio mercado, con su funcionamiento y con los movimientos que está viendo en este momento, la situación general que hay en el mundo de los videojuegos, de forma natural va a desembocar en esto. Yo lo veo en ciertamente, no sé la opinión que tendréis vosotros, y os animo a que me la deis en la zona de comentarios, como siempre, de esto y de todo lo que estamos comentando. Esta situación de que al final, cuando termine todo este proceso, se quede la PSVR dentro de Valve Decar, con esa consola PC, por llamarlo de alguna forma, esa Valve Fremont, que lo que vienen es a solucionar el gran problema que tiene la PSVR a día de hoy, bajo mi punto de vista, y es el hecho de que, aparte de un equipo más potente o menos potente para usar la VR, tenemos que andar con tutoriales, tenemos que andar con este tipo de historias, etcétera, etcétera, que a mí personalmente me encanta porque me gusta mucho bichear, pero que sé que al gran público pues lo que le gusta es poner su juego, jugar y ya está, sin más problemas. Esto es lo que viene a solucionar en PSVR este tema de las Valve Decar con las Valve Fremont. Oye, que si tú te quieres comprar solo las Valve Decar y enchufar a tu ordenador potente, pues lo vas a poder hacer también. Pero imaginaros tener la posibilidad de tener un pequeño dispositivo como si fuera pues una PlayStation 5, por decir algo, que te la compres y ya con eso no tienes que estar, te conectas a Steam y no tienes que andar con trapicheos y demás. Quizá en los VR mods sí, pero imaginaros que a lo mejor esos VR mods con esta nueva plataforma también se hicieran mucho más amigables para el gran público, pues sería una auténtica revolución. Y yo esto es lo que veo en el horizonte. Igual me equivoco en redondo, vuelvo a repetir, pero es una situación que a mí no me disgustaría, que Meta saque de vez en cuando un juego de VR, que siga con su plataforma tipo móviles, etcétera. Eso no quita que podamos usar en un momento dado, siempre y cuando no lo censuren los chicos de Quest en su próximo visor Quest 4 y Quest 4S, podríamos utilizarlo para la PSVR igualmente, pero veo que Valve, por todo lo que se ha rumoreado y demás, puede ser la alternativa real para la PSVR y que la PSVR tenga una nueva gloria con esas Valve Decar y demás, y lo que puede implicar para los desarrolladores el que esta plataforma surgiera, sobre todo ya digo con ese PC añadido que nos daría la facilidad al gran público de poder jugar a juegos PSVR con toda facilidad. Bien, bueno, es una reflexión que comparto con vosotros y como digo me gustará saber vuestra opinión al respecto. Bien, pues después de esto vamos a hablar ya para finalizar el vídeo de hoy de varios lanzamientos que se van a dar en el futuro en títulos VR, como por ejemplo Silent North, un juego que lo ha creado los mismos de Ghost of Tabor, ese juego bélico que está teniendo tanta fama. En este caso es de terror, de un survival, digamos así, relacionado con el tema de los zombies y demás, pero que tiene bastante buena pinta, en un ambiente antártico, y saldrá concretamente ya dentro de muy poco, el 20 de marzo de 2025, tanto para PSVR como para visores Quest. Por otro lado tenemos One Through Pass, un juego que fue gratuito desde un tiempo cuando salió, es el nuevo título de los creadores de A Fisherman's Tale, y la verdad que es bastante interesante. Tenemos que descubrir quién ha sido el asesino de la persona pues de la víctima, de la persona que hacemos de investigador y demás. Y este título, que ya está disponible para visores Quest y para PSVR, ahora costará 1,99 €, un pago bastante pequeño. Y bueno, pues lo veremos en el canal próximamente. Bien, y Augmented Empire, un juego que está muy chulo de Cyberpunk con realidad mixta, que salió en visores Quest, parece ser que va a salir en PC, pero también parece ser que no va a traer VR. Tiene cierta lógica porque la versión de Quest es con realidad mixta, pero esto no impide, lógicamente, que podamos tener una versión VR con los dioramas en 3D, etcétera, aunque tengamos una ambientación de no realidad mixta. No sabemos exactamente si al final va a tener VR, aunque la sospecha es que no va a tener VR, lo cual ya para mi forma de ver sería un error. Bien, pues esto es todo en el día de hoy. Espero que, bueno, pues como en vídeos anteriores
todo lo que vamos comentando motive la reflexión en comunidad, el debate, etcétera, etcétera, el debate sano, por supuesto. Agradecer pues a todos los apoyos de todos los miembros de la comunidad que me han dado en los últimos días. Gracias a todos ellos, gracias a los que aportáis, sois miembros en YouTube y aportáis vuestro café para que todo esto continúe. Y nos vemos pronto en más vídeos aquí en RareQuest VR. No olvidéis que no nos vamos, sino que ahora viene un vídeo, un primer contacto con el juego Taiwan Direct Action, un juego bélico multijugador, aunque todavía muy en fase temprana. Y también vamos a ver una pequeña review de Heart Lung Machine, un juego que ya vimos en PSVR y que ha lanzado hace poco su versión en Quest. Con ello os dejo, dentro vídeo. Bien, RobertQuest maníacos, pues ya estamos aquí en Taiwan Direct Action, un juego para Quest bélico que tenemos formato multijugador, formato para un jugador que todavía, o sea, formato campaña, que todavía no ha salido oficialmente, ya que el juego ha salido en Early Access. Sí podemos jugar ya al tutorial y también al formato multijugador. Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece el juego y vamos a echar algunas partidas. Bueno, hay que decir que el juego está en Early Access, como he dicho antes, con lo cual pueden surgir bugs y ese tipo de cuestiones. De momento el juego va bien, los gráficos, bueno, están bien dentro de lo que es un visor Quest, no está mal. La sensación de altura está bien. Es verdad que los escenarios no están demasiado, digamos así, llenos de paisajes y demás, son montes llanos, pero bueno, estamos en un campamento de entrenamiento, tampoco vamos a estar en medio de la selva amazónica, como es lógico. Bueno, no tenemos colisiones, algo que ya estamos viendo. Sí tenemos agache físico. No tenemos ningún tipo de colisión, algo que yo le añadiría como recomendación a los creadores del juego. Vamos a ver la subida de escaleras. Bien, el agarre bastante bien. Bueno, me he caído. Supongo que habrá que tirarse. La caída no es muy ortodoxa, que digamos. Ahora yo creo que ya vamos a empezar a estar los vehículos y ahora empezaremos con el entrenamiento para disparar y eso. Vamos a ver si tiene la carga automática o si es manual. Mira, aquí tenemos armas. El agarre del arma está bastante bien. Ahí estamos. Y efectivamente tenemos que hacer una carga manual. Bueno, no está mal el agarre de la puerta, aunque no tenemos colisión para mover la puerta. Mira, esto es un bug, se queda ahí como la señal de la bala. Aquí tenemos la zona de control, digamos así. El tipo de traje que vamos a llevar. Las armas, ahí mira, ahí está el traje. No sé si lo podemos coger o ya hemos puesto seguramente. Bueno, pues como digo, nos sirve como una preview de cómo será el juego. No hemos podido ver demasiado porque el multijugador no tenemos a nadie. La campaña no se puede jugar. Hemos jugado al tutorial, bueno, está bien. Visualmente no es algo espectacular, pero está bien. El manejo de armas y demás está también bien, me recarga manual y demás. Quizá a lo mejor un poco tosco todo el sistema de mecánicas VR que tiene el juego, aunque tiene sus agarres, sus historias, pero lo veo todavía, pues como sus propios creadores han dicho, muy
una versión muy temprana como para valorarla de forma plena. Bueno, Robert Questmaníacos, pues aquí estamos en Heart Loop Machine. Este juego ya os lo presenté en su momento para lo que es PSVR y acaba de salir una versión para visores Quest, como estáis viendo, que mantiene pues prácticamente la esencia de su antecesor en PSVR, aunque lógicamente con bastante menos nitidez. La linterna, lo que es las sombras dinámicas están bastante chulas, veis esas sombras que se mueven, aunque ya digo que la nitidez es un poquito más baja en esta versión de visores Quest. Vamos a poner la rotación suave y la locomoción según el visor. Bueno, pues es un título aquí para cargar, parece ser. Mira, aquí tenemos las pilas para ir cargando la linterna. El juego es un juego de terror. Y eso para cuando grabemos alguna partida o lo que sea. Terror atmosférico. Y bueno, pues la verdad que en principio está bastante bien la versión de visores Quest respecto a la versión de PSVR. Lógicamente lo único que se nota es un poquito de dientes de sierra y la nitidez que es superior en los que son los visores o la versión de PSVR. A ver, vale, la arandela esta que hay que ponerla aquí. Los agarres no están demasiado allá, como veis. La ambientación bastante tenebrosa, como veis, que no suena prácticamente un solo ruido, aparte de goteos. Está muy bien el tema de las sombras dinámicas. El sonido también suena muy chulo, ¿vale? Muy atmosférico. Muy bien. El juego la verdad que va bastante fluido, bastante bien. No tenemos subtítulos, con lo cual no nos enteramos de la narrativa. Punto negativo del juego. Si tiene el agache. Aquí fue donde me pilló el monstruito la otra vez. Una llave. Oh. Joder. Vamos a escondernos. A meternos aquí. Vale. Joder. Y eso que me he escondido. A ver, hecho que le han dado. Bueno, pues ya está. Ya habéis visto el juego, que ya lo habíamos visto antes en PSVR.
más o menos el mismo estilo, más o menos me han matado en el mismo sitio. Así que, bueno, pues simplemente para que sepáis que este juego que salió en un principio en PSVR ha salido ya para Visores Quest, por si os interesa. Terror atmosférico, la verdad que es bastante inquietante el juego. Tiene el inconveniente de que no tiene los subtítulos ni nada y no nos enteramos muy bien de qué va la historia, pero por lo demás, pues bastante bien.